y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Saludos amigas y amigos, bienvenidos al Ramonense, su programa de historia local. Como todos los miércoles en Multizonas y los domingos en Yo También Soy de Moncho, este programa está hecho para que usted y yo conversemos sobre historia local, para que conozcamos nuestras raíces, para que nos remontemos a los tiempos de los bisabuelos, de los tatarabuelos y entendamos lo que ellos quisieron dejar para nosotros, cosas que están presentes hasta nuestros días, y eso lo vamos a ir entendiendo conforme vamos presentando temas acá. A veces nosotros vemos cosas, vemos actitudes en nuestro pueblo, en nuestros amigos, y de pronto nos parece que son cosas conocidas, y vamos entendiendo que nosotros tenemos conductas que se transmiten por generaciones. Por eso es importante conocer la historia local. Si conocemos a una persona, si conocemos nuestro pueblo, podemos entender lo que pensaron nuestros bisabuelos a la hora de crear el pueblo en el que estamos viviendo. Así que esta oportunidad que tenemos acá en Canal Multizonas, y como siempre, Yo También Soy de Moncho, es para llevarles a ustedes los temas. Mi nombre es Paul Brenes Cambronero, soy historiador local, esa es mi pasión, me gusta me gusta la historia y me gusta compartirla, compartir el conocimiento con todos los amigos y con todas las amigas acá en Costa Rica y alrededor del mundo. Donde quiera que los ramonenses y los costarricenses se encuentren, les estamos llevando este mensaje para que tengan un encuentro con sus raíces cada semana. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, vamos a ver. La semana anterior tuvimos un primer programa en Multizonas y también en Yo También Soy de Moncho lo transmitimos, relativo a una fecha que es fundamental para todos los ramonenses, el 19 de enero. ¿Qué significa el 19 de enero en una comunidad como esta y en toda la provincia de Alajuela? Significa que en esa fecha se emite el decreto número 41 firmado por el jefe de Estado, José María Zamora, y por su ministro general, José María Castro Madriz. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran el poder político imperante en la época en Costa Rica. José María Zamora fue un alajuelense que llegó a jefe de Estado tras el fusilamiento del general Morazán, y Castro Madriz es un presidente que nosotros tenemos muy presente en la historia nacional. Pues a esos dos les correspondió firmar el decreto de Fundación de San Ramón. Como lo decíamos ayer, el decreto de Fundación de San Ramón tiene particularidades que hacen necesario estudiarlo, que hacen necesario que ustedes lo conozcan, que ustedes se cuestionen cada uno de los puntos, porque no es un decreto cualquiera, es un proyecto, y ese proyecto es lo que somos hoy en día, gracias a la visión de esos estadistas, de esos costarricenses de hace 179 años. Primero voy a empezar diciéndoles que la historia local es la última trinchera de la identidad cultural de un pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué quiero comenzar con esa frase? Porque resulta que en estos tiempos hemos oído hablar ya desde hace varios años de un fenómeno socioeconómico que se conoce como globalización. La globalización nos la vendieron en los primeros años diciendo que era un fenómeno económico que nos iba a traer bienestar a todos en el mundo. Que ahora un productor pequeño de Australia iba a poder vender en Costa Rica gracias a las facilidades de la globalización, léase internet, por ejemplo, ahora. Que un productor de papas en Cartago iba a lograr colocar su producto en China, y así por el estilo iba a pasar con la globalización. Con el transcurso de los años nos hemos ido dando cuenta que no es precisamente como nos lo pintaron. La globalización es un fenómeno económico que arrasó
con las otras facetas de la vida cotidiana en cualquier país del mundo. Y en esto vamos a poner en primer lugar la cultura. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que un costarricense de San Ramón, de Palmares, de Grecia, y una persona de cualquier otro país en África, tenemos una pantalla de televisión similar, nos damos cuenta que lo que hicieron con nosotros fue convertirnos en soldados del consumo. Ahora todos consumimos lo mismo y consumimos más. Entonces resulta que esas barreras culturales que tanto nos diferenciaban como pueblo, porque cada pueblo, por pequeño que sea, tiene su bagaje cultural, tiene sus tradiciones, ¿verdad? Aquí en los ramonenses nos vanagloriamos de la entrada a los santos, de las melcochas de María, de las rosas al poeta Lisímaco que se le llevan cada 27 de agosto a su tumba. Y otras tradiciones. En Nicoya tienen tradiciones bellísimas, ¿verdad? Y tenemos tradiciones en muchos lugares de Costa Rica. ¿Por qué se van perdiendo esas tradiciones? Porque ahí se va perdiendo antes que eso algo muy importante que se llama la identidad cultural. Si nosotros como pueblo somos fuertes en nuestra cultura local, somos un pueblo más fuerte. La cultura local es como una trinchera, la última trinchera desde donde protegemos lo que somos. Si eso lo perdemos, nos convertimos en soldados del consumo. Por eso es importante que repasemos nuestra historia, que la reconozcamos, que la defendamos, que la transmitamos a las nuevas generaciones. Porque eso es precisamente lo que nos va a permitir siendo lo que somos. Un pueblo culto, un pueblo preparado para enfrentar retos y para combatir los males del mundo moderno, que son muchos y muy grandes. Así que por ahí estamos como una justificación de por qué estamos aquí, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. La historia local, vamos a ver, cuando alguien como yo se presenta ante una cámara, ante un público, y les hablo de la historia local, muchos dirán, no, pero eso es de un pueblo determinado, eso tiene que ver con los ramonenses. Y yo les digo, no, no es cierto. Esto es algo que nos atañe a todos. Porque la historia local, si bien es cierto, tiene particularidades en cada comunidad, lo cierto es que el conjunto de esas historias locales es lo que conforma la identidad nacional. Entonces es importante que todos entendamos que hay cosas que son comunes a todos los pueblos. Y vamos a este ejemplo. Cuando se funda el poblado de San Ramón en 1844, un 19 de enero se establece el decreto, no es algo que atañe solamente al poblado de San Ramón. Ubiquémonos en esos días, ubiquémonos en este territorio, ubiquémonos en donde vivíamos y en nuestro alrededor. La provincia de Alajuela consistía en un poblado que se llamaba Alajuela, la Alajuela, el nombre original, y de ahí para allá una montaña cerrada con unos pequeños pueblitos que se habían formado alrededor de Alajuela. Por pequeños pueblitos nos referimos a que Atenas, hacia 1835, ya era un lugar de paso por el aguacate, y entonces ahí empezó a nacer ese poblado. Había un pequeñísimo poblado en lo que hoy es Grecia. Existía un asentamiento en lo que llaman Palmitos o Bajo Corrales de Naranjo, donde don Judas Tadeo Corrales se había asentado con su familia desde 1829. Y en la zona de los Palmares, en un rincón de ella, en lo que hoy es el cantón de Palmares, había otros asentamientos de campesinos que estaban dispersos entre la montaña, sembrando clandestinamente el tabaco. Entonces, eso era lo que había en Alajuela. Al fundarse San Ramón, lo que se hace, y con la intención que se hizo, que es lo que vamos a ver pronto, se abre una cabeza, se abre un puerto, una ruta hacia la montaña cerrada, y el territorio de Alajuela se establece como un sistema, ya no era como una montaña que está aislada, como una montaña que no conocemos, una montaña a la que no vamos, sino que simplemente ahora se le da una posibilidad a los pobladores de la gran área metropolitana que están siendo desplazados por los sembradíos intensos o intensivos de café de la época y que tienen que buscar cómo mantener a sus familias. Entonces,
no era una cosa exclusivamente para los ramonenses. Fue toda la provincia de Alajuela la que sufrió una transformación inmensa con ese decreto mediante el cual se funda el poblado de San Ramón de los Palmares. ¿Cómo era Costa Rica en 1844? Bueno, para poder reflejarla de una manera más certera, necesitamos retroceder un poquito. En 1821, cuando nos cae por correo la independencia del Reino Español, Costa Rica era una provincia sumamente pobre. Recordemos en la escuela que se hablaba de un país en donde la moneda era el cacao, porque éramos tan pobres que ni siquiera podíamos acuñar moneda, no teníamos de todas maneras productos de intercambio. En la colonia no nos permitían comerciar. Lo único que había era, se dice en la historia, un contrabando de mulas, de cebo y otros pequeños productos, pocos productos, hacia Panamá. Por lo demás, era una pobreza absoluta. El gobernador español tenía que sembrar sus propias comidas si no se moría de hambre. Eso era una realidad en esa Costa Rica. Cuando 1821 se nos viene encima, Costa Rica amanece a la independencia con una pobreza absoluta en sus pobladores. ¿Cómo empezamos a funcionar como país? Bueno, lo primero que tenemos es la minería en los montes del Aguacate. Se descubren unos yacimientos mineros de oro, auríferos sobre todo, y se empieza a extraer el oro. Y eso se va convirtiendo como en el dinero circulante que ve en Costa Rica. El oro es el primer elemento que nos permite a nosotros empezar a adquirir bienes de consumo. Entonces ya el campesino no usa la pala de madera que él mismo fabricaba con maderas duras de los bosques, sino que ya se traía una pala de metal, qué sé yo, de Inglaterra o de Alemania, en intercambio con el café, ¿verdad?, que se exportaba. Pero el mismo oro permitía comprarlo. Ya hacia 1843, esto se complementa con las primeras exportaciones de café y Costa Rica pasa a ser un país con una economía destacada, tal vez el país más rico de Centroamérica o más próspero, no digamos el más rico. Entonces hay que ver que estos elementos van desarrollando la economía. ¿Qué pasa en la gran área metropolitana? Los cultivos de café, que eran pequeñitos, empiezan a crecer. Alajuela, Cartago, Heredia y San José se convierten en inmensos cafetales. El cafetalero y el cafetal van expulsando a muchos agricultores que necesitan ir buscando oportunidades. Y es así como algunos empiezan a meterse entre las montañas cerradas. Hacia 1835 ya algunos pobladores se desplazan hacia esta zona. Dice la historia que algunos se asentaron en lo que hoy en día es Palmares. Y ahí estaban sembrando tabaco en forma clandestina. ¿Por qué clandestinamente? Precisamente porque el tabaco era un monopolio estatal, solo el Estado podía autorizar a sembrarlo, solo el Estado podía comercializarlo o autorizar la comercialización. Entonces, el que quería tabaco o se sometía a esas reglas o hacía lo que hicieron esos pioneros. Se metieron entre la montaña a sembrarlo. Entonces, hubo una primera avanzada de pioneros que se asentaron en el territorio, lo que hoy en día es el cantón de Palmares, a sembrar tabaco. Pero resulta que un señor de apellido Álvarez, como dice nuestro pueblo, lo sapeó. Y esas personas tuvieron que salir corriendo y se metieron más adentro en la montaña, en un bosque cerrados, en lo que hoy en día es San Ramón, el Valle de San Ramón. Y ahí se metieron y empezaron a hacer ya una labor más de acuerdo a la ley, ¿verdad? Esos pioneros se vinieron abriendo una picada en la montaña, bajaron por Atenas, Santiago, Palmares y llegaron a San Ramón con el machete en la mano abriéndose campo en la selva cerrada. Aquí se asentaron y en sus humildes alforjas traían semilla de caña, traían semilla de maíz, traían semilla de frijol para empezar a hacer la primera socola y las primeras siembras y sembrar la esperanza que tanto querían, tanto necesitaban en sus vidas. Así es como esos ramonenses o esos pioneros se asientan en este lugar y empiezan a desarrollar una vida aislados del mundo, muy aislados entre ellos mismos. Cuenta el historiador don Arturo Moncada Gamboa que en los primeros años reinaba una fraternidad absoluta.
cuando aparecía un día un poblador nuevo, ya alguien llegaba con una mula jalando la semilla, tal vez con su esposa embarazada y 3, 4, 5 carajillos, como decimos nosotros, detrás. Ese campesino llegaba aquí a buscar y venía con lo poquito que tenía. Pero resulta que al llegar al valle, al llegar acá a lo que se llamaba San Ramón Nonato, en el Valle de los Palmares, específicamente en las cabeceras del Río Grande, inmediatamente aparecían los campesinos que estaban dispersos por las montañas circundantes o sembrando, viviendo, y entre todos ya le tenían para la noche un rancho, para que pasara la noche, para que pudiera tener un techo y ahí estar con su familia. Aparecía otro con una vaca, como dice don Arturo Moncada, lechada. O sea, una vaca que tenía cría, que está produciendo leche, se la traían. Tome, aquí está esta vaca para que usted tenga leche hasta que tenga su propio recurso. Otra señora aparecía con una docena de gallinas. Otro aparecía con huevos. Otro le traía un pedazo de tocino. Y así por el estilo, esa persona, cuando era la noche, estaba bien asentado, tenía comida y hasta semilla para sembrar. Esa era la fraternidad inicial, eso era lo que caracterizaba a los primeros pobladores. Así empiezan a convivir, muchos asentados en las orillas del Río Grande, por el lado de San Rafael, otros asentados por la Quebrada Gata, otros por el río Barranca, otros también en lo que luego llamarían el barrio Mercedes, después Cantón de Palmares, por ahí se asentaban y estaban, eso sí, dispersos. De pronto empiezan a sentir necesidades. Toda comunidad pasa por ese proceso. De pronto hay un litigio, un pequeño pleito entre dos vecinos por un animal que se mete a un sembradío. De pronto hay una cerca que no se sabe si corresponde al lugar donde está, etc. Y entonces empieza a hacer falta un poquito, un paso más adelante de organización social. ¿Quién resuelve los conflictos? Es así como los campesinos que están acá se empiezan a organizar. Y en agosto de 1842 mandan la primera carta, como lo mencionamos en el primer programa, a nuestro jefe de Estado pidiendo permiso para constituir el poblado. Por razones obvias que también mencionamos en algún momento. Resulta que estamos en un momento convulso de nuestra historia y ese jefe de Estado al que se le envió la carta, 15 días después de que se le mandó, estaba siendo fusilado en el Parque Central. Nos referimos al general Francisco Morazán, que había llegado acá de mala manera, con una invasión, se apoderó del poder, abusó de él, el pueblo se levantó, lo sometieron en una cruentísima batalla que dejó cientos de muertos, las calles de San José y de Cartago teñidas de sangre, y finalmente capturado y fusilado en el Parque Central. Eso evitó que leyera la carta y que le dieran una respuesta. Me parece que la justificación era suficiente. La segunda carta, y luego viene el poblado que se va a fundar finalmente el 19 de enero de 1844. Fecha muy reciente, fecha que todos hemos conmemorado como una fecha de suma importancia, porque el nuevo poblado se erige bajo condiciones muy especiales. Un decreto de fundación que es un decreto sorprendentemente redactado. Contempla todo lo que se necesita para establecer una población con todas las comodidades y con todas las oportunidades para sus pobladores. Lo primero que hace el decreto es señalar que se le dona a los pobladores una legua de terreno. La legua es una medida muy indefinida, ¿verdad? En algunos países europeos de la antigüedad, una legua se definía como lo que podía caminar un hombre en un día, pero en otros se definía como lo que podía caminar un caballo en un día, entonces pues hay una diferencia. En todo caso, la legua era una medida de referencia y aquí se otorga una legua, que es como decir un terreno, no dicen cuánto. Luego viene una comisión y la mide y resulta que es un terreno con cientos de kilómetros, ¿verdad?, cuadrados, que incluye todo lo que es hoy en día el Cantón de Palmares, los distritos de Santiago, de San Rafael, de San Isidro, en toda la parte de San Ramón, hasta limitar entre Esparza, Naranjo, una zona geográfica bastante grande. Y el decreto establece que esa se va a dividir en 4 partes iguales. Una parte primera que es lo que llamamos ejidos. Ejidos son terrenos comunales, ¿verdad?
Luego una parte que se llama labores, otra para pastos y una cuarta que es poblamiento. Entonces, el poblamiento se define también que vendrá una comisión a definir dónde se instala un cuadrante de la ciudad, de la futura ciudad, y otra comisión a medir la legua. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, miren, cuando uno ve que se dice que el poblado tendrá calles de 1000 varas de largo por 22 de ancho, cuando se establecen condiciones geográficas específicas, uno se siente como cuando uno diseña la casa. La casa en que nosotros vivimos es una casa, si nosotros vivimos en una casita pequeña y es una familia muy grande, donde no hay espacio para moverse, donde no hay espacio para descansar, siempre hay interferencia, esa familia termina peleando. Un hermano pelea con el otro. Igual es en un pueblo. Si en un pueblo no hay comodidad, la gente se siente incómoda. Pero cuando hay espacio, cuando hay amplitud, cuando la gente tiene espacios de privacidad, tiene espacios de interacción social, el comportamiento social también se va moldeando de acuerdo a esos espacios. Haber hecho esas calles amplias, haber hecho esas calles largas y haber dado esas oportunidades, generó un espacio. Bueno, eso es algo de lo que tiene el decreto. El decreto además señala que durante los 5 años siguientes, las personas que se asienten en San Ramón recibirán un solar, o sea, un cuarto de manzana en el centro de la ciudad, y recibirán por cada miembro de la familia 2 manzanas en lo que se refiere a labores y 2 manzanas en pastos. Es decir, que si una familia de 10 miembros llega y se instalaba en San Ramón, recibía un solar en el centro de la ciudad o en el cuadrante, porque no podemos hablar de ciudad aún, en donde se tiene para vivir. Y luego en los alrededores 40 manzanas para que siembren y para que tengan su ganado. Entonces estamos viendo que el decreto tenía un proyecto, tenía un sentido, están creando algo totalmente novedoso. Porque como lo decíamos en nuestro programa anterior, este decreto no tiene un parangón, no tiene algo análogo en la historia de Costa Rica. De la colonia, al terminar la colonia en 1821 hasta la fecha, es el único poblado que tiene fecha cierta de fundación. No confundamos fechas de fundación con otras fechas. Es decir, hay poblados que luego tuvieron un decreto que les dio el título de villa o que les dio el título de ciudad. Eso es diferente. En el caso de San Ramón, decreto de fundación, luego el título de pueblo, luego de villa, luego de ciudad, y así paulatinamente fue ascendiendo de categoría. Pero el poblado de San Ramón se fundó con una intencionalidad, con objetivos claros, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Porque la forma en que se hizo no solamente fue darle una oportunidad a un campesino o a un grupo grande de campesinos y campesinas, sino que configuró un pueblo cuyas relaciones sociales son más sencillas, más simples, porque fueron acomodados con espacio, no tenían problemas, no tenían por qué pelear, sino más bien eran movidos a la cooperación, como lo dice don Arturo Moncada en ese relato que les acabo de mencionar. Así que el San Ramón del 19 de enero de 1844, es la base de lo que somos ahora. Pero eso también tiene que ver con una gran influencia en la región. El hecho de haber fundado un poblado que tuvo un crecimiento acelerado, al punto de que ya 12 años después, en 1856, fue denominado mediante un decreto como el Cantón Segundo de la provincia de Alajuela, eso nos dice cuánto fue que creció un poblado en apenas 12 años. Y ya tenía una vida cultural, ya tenía escuelas, solo en el centro y los distritos cercanos a San Ramón, en San Isidro, en Santiago, en San Rafael, ya había 5 escuelas en 1859. Quiere decir que el desarrollo fue acelerado, el poblamiento fue muy intenso. Y eso nos llevó a un desarrollo del oeste del Valle Central que es evidente en nuestros días. Por eso la historia local es una historia que tenemos que conocerla. Si nosotros tenemos un pueblo que puede generar buenos ciudadanos, porque esos ciudadanos se están criando o desarrollando en un ambiente más propenso, con mayores comodidades, con menos distensiones, ¿verdad?
eso significa que aquí van a haber resultados muy importantes. Y eso explica por qué después viene un desarrollo humano extraordinario, en donde se generan muchos maestros, donde se generan intelectuales, y una serie de ciudadanos que son los que forman el San Ramón de hoy en día. Ese proceso no es de hoy, no es de hace 20 años. Empezó en 1844 y se proyecta hasta nuestros días. Siendo el occidente de la meseta central, a partir de San Ramón, una zona geográfica que con el tiempo se unió con vías de comunicación eficientes y que nos demuestran que no es una zona tan grandísima como se veía en aquellos tiempos de carencia de caminos, eso nos lleva a explicar por qué tenemos una interdependencia, por qué San Ramón y Palmares están tan unidos, por qué el comercio de San Ramón es importante para los naranjeños, es importante para la gente de otras regiones como Esparza, Orotina, por qué nosotros vamos a los cantones vecinos a adquirir ciertos servicios o a ejercer el turismo. Es porque la zona se va desarrollando interdependentemente, ¿verdad? Es una zona en donde lo que no está aquí está allá y todo lo vamos necesitando, todo lo vamos adquiriendo, sabemos dónde conseguirlo. Ese es el resultado. Por eso yo les decía al principio de esto que si algo hay que tener claro es que si no conocemos nuestras raíces, nos cuesta mucho entender hacia dónde vamos. Mucha gente me ha preguntado, muchas personas, a veces me dicen, mira, en el caso de, ¿por qué en esa zona de Occidente la gente es tan aguerrida? Bueno, habría que entenderlo. A ver, ¿cómo lo entendemos? Revisando nuestra historia local. Apenas 12 años después de la fundación de San Ramón, cuando ya es un cantón que tiene 3 distritos asignados, que son el distrito de Santiago, el distrito de San Rafael y el distrito de Barrio Mercedes, que ahora es el cantón de Palmares, sale de aquí una numerosa tropa a combatir en la campaña nacional a los filibusteros. De aquí sale una tropa de 50 hombres a abrir una trocha al río San Juan. Sale otra tropa que va a pelear a Santa Rosa y Rivas, donde dejamos mucha sangre, dejamos muertos. De aquí sale mucha gente que combate y se forma un espíritu aguerrido al punto que de Juanito Mora era muy amigo de los ramonenses y de los palmareños, que estamos hablando en esa época que el concepto de San Ramón cobijaba a todas esas comunidades. ¿Por qué? Porque aquí había recibido una respuesta al patriotismo que se necesitaba para combatir al filibustero. Y eso se manifiesta desde el principio y va conformando la personalidad, va conformando esa idiosincrasia de comunidades que son aguerridas, de comunidades que se sienten unidas con objetivos comunes y que son comunidades que están henchidas, llenas de patriotismo y que están dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por Costa Rica. Por eso somos diferentes. A lo largo de este espacio vamos a tener la oportunidad de ir presentando muchos ejemplos, hablando de hechos militares, hablando del desarrollo educativo, hablando del desarrollo cultural, de cómo fue que tuvimos la primera biblioteca del país en esta zona, de cómo fue que fuimos construyendo las iglesias en territorios inhóspitos con recursos escasos, de cómo fue que se construyeron cosas, cómo se hicieron adelantos que fueron verdaderas gestas. Todo eso es el objetivo de este programa. Por eso les decía al principio, vamos a conocer nuestras raíces para que entendamos lo que somos y podamos asumir con fuerza el reto del futuro. Bueno, desde Multizonas, aquí su canal amigo, y desde Yo También Soy de Moncho, nos despedimos, los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes.